A veces el amor parece perfecto, hasta que una verdad lo destruye todo. Ella era humilde, luchadora, y jamás imaginó que un millonario se arrodillaría ante ella. Pero justo cuando todos aplaudían su boda de ensueño, ella tomó el micrófono y soltó una confesión que paralizó a todos. Estaba embarazada de otro hombre. ¿Quién era el verdadero padre? ¿Y por qué lo dijo justo en el altar? Prepárate para una historia intensa de secretos, emociones y segundas oportunidades. Suscríbete ahora y no te pierdas. El millonario le pidió matrimonio, pero en su boda, ella reveló que estaba embarazada de otro. Martina no era una mujer sin historia. Aunque intentaba dejar el pasado atrás, había una sombra que la seguía a cada paso. Adrián, un antiguo amor de juventud, peligroso, inestable, que desapareció justo cuando más lo necesitaba, y que ahora, sin previo aviso, había regresado. Mientras los encuentros con Leonardo se volvían cada vez más frecuentes, paseos discretos, conversaciones profundas, caricias furtivas en su auto de lujo, Martina comenzaba a recibir mensajes anónimos que la hacían temblar. ¿Crees que puedes esconderlo para siempre? Ese millonario no sabe con quién se está metiendo. No se atrevía a contárselo a Leonardo. Él era dulce, protector, y por primera vez en mucho tiempo se sentía valorada, pero llevaba un peso en el vientre y en el corazón. No podía seguir mintiendo, pero tampoco tenía el valor de revelar la verdad. Una tarde lluviosa, Leonardo pasó a recogerla por la puerta de la cafetería. Estaba distinto, más serio, con una mirada cargada de tensión. Cuando ella subió al auto, él respiró hondo y preguntó: ¿Hay algo que debas saber, Martina? Ella se quedó inmóvil. Su mundo tembló por dentro, pero forzó una sonrisa. Nada importante, solo cosas que preferiría olvidar. Leonardo no insistió. Solo tomó su mano con suavidad, y por primera vez Martina quiso creer que un futuro era posible, uno donde pudiera olvidar los errores, uno donde su secreto nunca saliera a la luz. Pero Adrián no pensaba lo mismo. Él tenía sus propios planes, y no iba a permitir que Martina fuera feliz con otro. La noche era silenciosa, pero el corazón de Martina retumbaba con fuerza. Caminaba sola por las calles de su barrio humilde, sin imaginar que alguien la observaba desde la esquina. Cuando dobló hacia su edificio, una figura oscura se le interpuso en el camino. «¿No vas a saludarme, Martina?», dijo una voz familiar, con un tono entre sarcástico y amenazante. Ella se congeló. «¿Adrián?». Era él, con la misma sonrisa torcida, el mismo brillo inquietante en los ojos. Había pasado casi un año desde que desapareció, dejándola sola, embarazada. Ahora volvía, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no la hubiera abandonado cuando más lo necesitaba. «Tenemos que hablar», dijo él acercándose. «No puedes seguir jugando a la familia perfecta con ese millonario. No es un juego, y tú no tienes derecho a aparecer así», respondió ella con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. «¿Él sabe lo del bebé?», preguntó Adrián con una sonrisa cruel. «¿O planeas decírselo en la luna de miel?». Martina sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, correr, desaparecer, pero Adrián no se iría fácilmente. «No me obligues a hacer algo que no quiero», advirtió él, antes de girarse y desaparecer entre las sombras. Esa noche, Martina no durmió. Sabía que su vida estaba por estallar. No podía ocultar la verdad para siempre. No cuando el padre biológico del niño había regresado y amenazaba con destruirlo todo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y ternura para Martina. Durante el día atendía clientes con su sonrisa discreta. Por la noche, Leonardo la llevaba a cenar, la escuchaba, la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Y sin saberlo,
Cada gesto de él hacía que a ella le doliera más el pecho por no contarle la verdad. Leonardo, por su parte, estaba decidido. Nunca había sentido algo así. Había conocido modelos, empresarias, mujeres deslumbrantes, pero ninguna lo había tocado como lo hacía Martina. Su honestidad, su lucha diaria, su dulzura reservada. Todo en ella lo hacía querer protegerla, querer construir algo real. Y entonces, una noche clara, bajo las luces tenues del restaurante donde se conocieron por primera vez, Leonardo se arrodilló. Martina, sé que no vengo de tu mundo, y tú tampoco del mío, pero nunca sentí algo tan verdadero. ¿Te casarías conmigo? Martina se quedó paralizada. El restaurante entero guardó silencio. Su corazón latía como un tambor. Él sostenía el anillo con una sonrisa vulnerable. Ella estaba a punto de decir que sí, pero en su interior gritaba una verdad que no se atrevía a confesar. Sí, susurró con los ojos vidriosos. Sí, quiero. Los aplausos estallaron. Leonardo la abrazó fuerte. Ella sonrió, pero en sus ojos había una sombra, porque aunque acababa de aceptar la propuesta del hombre que la amaba, también sabía que estaba construyendo todo sobre una mentira, y en algún momento esa mentira estallaría. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. Martina se dejó llevar por la ilusión y por el miedo. Entre pruebas de vestido, visitas al jardín donde se celebraría la ceremonia y reuniones con organizadores, hacía todo lo posible por parecer feliz. Y lo estaba, en parte, pero cada vez que Leonardo sonreía con ternura, cada vez que hablaba del futuro, su estómago se revolvía de culpa. Una tarde, mientras ella probaba un vestido blanco frente al espejo, su mejor amiga Lucía la observó en silencio. No soportó más. ¿Vas a casarte con él sin decirle la verdad? Martina bajó la mirada. Si le cuento, lo pierdo. Y si no le cuentas, ¿qué tipo de matrimonio tendrás? La pregunta quedó suspendida, como una flecha en el aire. Martina sabía que tenía que hacerlo, que no podía arrastrar a Leonardo a un matrimonio donde el cimiento era una mentira. Pero entonces recibió un sobre sin remitente. Dentro, una única fotografía. Ella y Adrián, abrazados en la entrada del hospital donde había confirmado su embarazo. Y detrás, una nota escrita a mano. O lo cuentas tú, o lo cuento yo. El corazón de Martina dio un vuelco. Adrián la estaba presionando, empujándola hacia un precipicio del que ya no podría regresar. Esa noche miró a Leonardo dormido a su lado. Quiso despertarlo, quiso hablar, pero solo pudo susurrar en silencio. Perdóname, sin saber que los días que venían traerían no solo revelaciones, sino también consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. Leonardo notó que algo en Martina había cambiado. Ya no reía con la misma libertad, ni lo miraba con esos ojos limpios que tanto amaba. Estaba más callada, distraída, y evitaba cualquier conversación profunda. Una mañana, mientras tomaban café en el jardín de su mansión, él la observó en silencio. Martina revolvía el azúcar sin siquiera probar la taza. Su mirada estaba perdida, como si su mente estuviera muy lejos de ahí. ¿Estás bien?, preguntó él, dejando suavemente su taza sobre el platito. Sí, solo cansancio, respondió ella sin mirarlo. Pero Leonardo no era ingenuo. Estaba acostumbrado a leer personas. Su vida de negocios lo había convertido en un experto en detectar cuando alguien mentía, y su prometida estaba mintiendo. Por primera vez, una sombra de duda se coló entre ellos. Más tarde, revisando unos papeles en su despacho, encontró por casualidad el sobre beige. No tenía nombre. Lo reconoció porque lo había visto en la mesa de Martina días antes. Contra su propia ética, lo abrió. Dentro, una foto. Martina abrazando a otro hombre, y debajo una frase escrita a mano. O lo cuentas tú, o lo cuento yo. Leonardo sintió que algo se rompía en su interior, no solo por la imagen, sino por todo lo que implicaba.
¿Quién era ese hombre? ¿Qué secreto estaba ocultando la mujer que él pensaba amar con todo su corazón? Sin embargo, no dijo nada. Esa noche fingió dormir. Martina se recostó a su lado como siempre, con cuidado, como quien carrega culpa no corpo. Leonardo mantuvo los ojos cerrados, mas en su mente una decisión crecía. Si ella no le decía la verdad, él la descubriría por su cuenta. Leonardo ya no podía fingir. Aunque sus gestos seguían siendo gentiles, aunque sus palabras mantenían la misma ternura, algo había cambiado en su mirada. Martina lo sentía, y eso la destrozaba. En silencio, él comenzó a investigar. Pidió a su asistente que rastreara al hombre de la foto. No tardó en obtener un nombre: Adrián Vargas. Un historial de problemas legales, denuncias por agresión y el mismo hospital donde Martina había sido vista meses atrás. Las piezas encajaban, y lo que más le dolía no era la traición, era el silencio, el hecho de que ella no confiara en él para contarle la verdad. Una tarde, mientras fingía una reunión de negocios, Leonardo estacionó frente a un taller mecánico en las afueras de la ciudad. Adrián estaba allí, sucio de grasa, fumando un cigarro con aire de suficiencia. No parecía sorprendido al verlo. «Vaya, vaya, el prometido vino a visitar a Alex», dijo con una sonrisa torcida. Leonardo no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente. «¿Qué quieres de ella?» «Nada», respondió Adrián, tirando la colilla al suelo. «Pero tú mereces saber que ese hijo no es tuyo». Leonardo apretó los puños, pero mantuvo la calma. «Por eso la estás presionando, con amenazas». Adrián se encogió de hombros. «Solo quiero que diga la verdad, antes de que se vista de blanco y te arruine la vida». Leonardo dio un paso más cerca. Su voz fue firme, casi peligrosa. «Si te acercas a ella otra vez, no te protegerá ni la policía». Y sin esperar respuesta, se marchó. En el camino de regreso, el corazón de Leonardo era un campo de guerra. Amaba a Martina, pero ahora sabía que su amor estaba sostenido por mentiras y que solo ella podía salvar lo que quedaba. Martina notaba que algo había cambiado en Leonardo. Sus besos seguían siendo dulces, sus gestos amables, pero en sus ojos ya no había la misma luz. Había distancia, silencios más largos, miradas que no terminaban de encontrarse. Ella no sabía que él ya había descubierto la verdad. Esa noche, Leonardo la llevó a cenar a un restaurante discreto, lejos de la ciudad. El ambiente era cálido, con velas encendidas sobre la mesa y música suave llenando el aire. Martina intentaba relajarse, pero su cuerpo le gritaba que algo estaba por suceder. «¿Recuerdas la primera vez que hablamos?», preguntó Leonardo, girando suavemente su copa de vino. «Claro que sí», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fuiste la única persona que me miró sin esperar nada a cambio», continuó él, con un tono calmo pero profundo. «Y por eso mereces que te lo pregunte directamente». Martina se tensó. «¿Qué pasa, Leo?» Leonardo dejó la copa sobre el mantel, sin apartar la vista de ella. «¿Estás embarazada de otro hombre?» El mundo se detuvo. El aire se volvió denso. Martina lo miró como si acabaran de arrancarle el alma. Sus labios temblaban, su voz no salía. «Leo, yo...» Pero no hubo excusas. No había forma de negar lo que ya había sido revelado. «Solo quiero saber una cosa», dijo él, con una calma que dolía más que 1000 gritos. «¿Alguna vez me amaste?» Martina desvió la mirada. Una lágrima cayó silenciosa sobre la mesa. «Te amo más de lo que nunca imaginé, pero tuve miedo, y en ese miedo fallé». Leonardo asintió lentamente. Se levantó sin decir más. No la tocó. No la consoló, solo la miró una última vez, y se fue. Martina se quedó sola, con el anillo en el dedo y el corazón roto. «Te amo más de lo que nunca imaginé,
pero tuve miedo, y en ese miedo fallé. Leonardo asintió lentamente. Se levantó sin decir más. No la tocó, no la consoló, solo la miró una última vez, y se fue. Martina se quedó sola, con el anillo en el dedo y el corazón roto. No podía vivir sin él, pero también entendía que lo había herido profundamente. Aún así, había algo que no dejaba de latir dentro de ella. La verdad debía contarse completa. Una mañana se presentó en la empresa de Leonardo. Vestía sencillo, pero su mirada estaba firme. Se dirigió directamente al despacho, ignorando las miradas de los empleados. La recepcionista intentó detenerla, pero ella solo dijo: «Dígale que no me iré sin hablar con él». Minutos después, la puerta se abrió. Leonardo estaba de pie, impecable como siempre, pero con el rostro serio, frío, contenido. Ella entró sin esperar invitación. «No vengo a pedir perdón», comenzó. «Vengo a decir la verdad que debí decir desde el principio». Leonardo cruzó los brazos. Guardó silencio. «Sí, estoy embarazada, y el hijo no es tuyo. Dígale que no me iré sin hablar con él». Minutos después, la puerta se abrió. Leonardo estaba de pie, impecable como siempre, pero con el rostro serio, frío, contenido. Ella entró sin esperar invitación. «No vengo a pedir perdón», comenzó. «Vengo a decir la verdad que debí decir desde el principio». Leonardo cruzó los brazos. Guardó silencio. «Sí, estoy embarazada, y el hijo no es tuyo. Pero lo que no sabes es que ese embarazo fue consecuencia de un momento de vulnerabilidad, cuando aún no te conocía, cuando aún pensaba que no era digna de ser amada». «¿Y pensaste que ocultarlo era mejor?», preguntó él, sin elevar la voz, pero con una herida evidente. «Pensé que perderte me iba a destruir, pero ocultarlo me destruyó por dentro igual». Se hizo un largo silencio. Leonardo desvió la mirada por primera vez. «¿Lo amas?», preguntó de pronto. «No», respondió Martina con voz quebrada. «Solo te amo a ti». Leonardo cerró los ojos por un instante, y entonces dijo algo que la dejó sin aire. «Entonces, si me amas de verdad, déjame tomar mi propia decisión». Martina asintió. Dio un paso atrás y se fue. No lo obligaría, no imploraría. Solo dejó sobre su escritorio una foto de su primera cita, aquella en la que los dos reían bajo la lluvia. Y con el corazón roto, bajó en silencio por el ascensor. Pasaron días, luego semanas, y Martina no supo más de Leonardo. Lo que antes era un compromiso lleno de planes y sonrisas se había convertido en silencio. Las invitaciones a la boda seguían apiladas en una caja. El vestido, colgado en el armario, parecía mirarla con reproche, y su vientre comenzaba a mostrar señales del embarazo. Ella no sabía si él regresaría. No esperaba perdón, solo deseaba no haberlo perdido para siempre. Mientras tanto, Leonardo se encerraba en sí mismo. Se alejaba del trabajo, evitaba reuniones y pasaba horas revisando fotos, recuerdos, grabaciones de voz de Martina riendo, y su corazón se quebraba cada vez un poco más. No podía negar que la amaba, pero también sentía que una parte de él había sido traicionada. Podía amar a un hijo que no era suyo. Podía mirar a esa mujer día tras día sin pensar en la mentira. Entonces, una tarde, recibió una carta. Era de Martina. La caligrafía era temblorosa, las palabras sinceras. No pedía nada, solo contaba la historia desde su verdad, confesaba sus errores, pero también su amor. Y al final, una frase simple: «Si decides no volver, lo entenderé. Pero este niño sabrá siempre que existió un hombre al que su madre amó de verdad». Leonardo cerró los ojos. Y por primera vez en semanas lloró, no de rabia, sino de miedo, de amor, de esperanza rota,
y de una nueva pregunta: ¿qué clase de hombre quería ser a partir de ahora? Martina se miraba al espejo, sentada frente al tocador. Su vestido de novia colgaba del perchero, inmaculado, esperando una decisión que aún no había tomado. Faltaban menos de 24 horas para la boda, y ella no sabía si Leonardo aparecería. Sus amigas intentaban animarla. Su madre le decía que tuviera fe, pero dentro de ella solo habitaba la incertidumbre y vida, porque cada día que pasaba, su vientre crecía, y el bebé le recordaba que ya no estaba sola. Mientras tanto, Leonardo conducía sin rumbo. Había leído la carta una y otra vez, había recordado cada gesto de Martina, cada sonrisa, cada mirada, y su pecho se apretaba con la fuerza de una nostalgia que aún no terminaba de sanar. La amaba, pero también había sido herido, profundamente. Podría construir una vida sobre los restos de una verdad a medias. ¿Podría mirar a ese niño como suyo sin que el pasado le pesara? Se detuvo en un parque, cerró los ojos, escuchó el murmullo del viento y por primera vez no sintió rabia, sintió claridad, sacó el celular, abrió el calendario. Allí estaba, la fecha, la hora, el lugar de una boda que había dejado en suspenso. Nadie sabía si él iría, nadie excepto él. Esa noche, Martina se vistió sola. No podía quedarse esperando, no podía rendirse. Se puso el vestido con manos temblorosas, recogió su cabello y caminó hasta la iglesia vacía. Se sentó en el último banco, sola, en silencio. No esperaba milagros, solo necesitaba estar allí, por ella, por la verdad. Entonces las puertas del templo se abrieron. Leonardo entró, vestido con un traje oscuro, una flor blanca en la solapa. Respiraba profundo, sus ojos brillaban, pero no de rabia, de emoción contenida. Martina se puso de pie, sin decir palabra. Él se acercó lentamente hasta estar frente a ella. Le tomó la mano, la miró con ternura y dijo con voz firme: «Quiero casarme contigo, no por lo que fuiste, sino por todo lo que aún somos capaces de ser». Martina rompió en llanto, y por primera vez no fue de tristeza, fue de amor. La iglesia permanecía en silencio, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba por los vitrales. No había invitados, no había orquesta, no había flores ni cámaras, solo estaban ellos dos, frente al altar, frente a la verdad, frente al amor que, a pesar de todo, había sobrevivido. Leonardo tomó la palabra con serenidad. «Prometo ser el hombre que elijas cada día, incluso cuando el pasado quiera interponerse. Prometo cuidar de ti, de tu historia y de esa nueva vida que viene en camino». Martina ya no podía contener el llanto. Con la voz temblorosa respondió: «Y yo prometo amarte con cada parte de mí, sin mentiras, sin máscaras, solo con el corazón en las manos y con el alma dispuesta a sanar contigo». El sacerdote, que había llegado discretamente minutos antes, los observaba con una sonrisa cálida. Sin grandes formalidades, los declaró marido y mujer, y allí, sin más testigos que el eco de sus propias promesas, se besaron por primera vez como esposos. Semanas después, la vida parecía otra. Leonardo y Martina se mudaron a una casa sencilla, rodeada de árboles y lejos del ruido de los negocios. Él, por primera vez, se permitía trabajar desde casa. Ella, con su vientre ya redondo, disfrutaba de las mañanas lentas, los desayunos compartidos y la calma de haber sido perdonada. El día que el bebé nació, Leonardo no soltó su mano ni un segundo. Lloró al escuchar el primer llanto, y cuando lo sostuvo entre sus brazos, supo que el amor verdadero no tenía sangre ni apellido. Tenía alma. Años después, aquel niño corría por el jardín de la misma iglesia donde sus padres se habían casado en silencio. Martina y Leonardo lo observaban desde un banco, tomados de la mano. No necesitaban nada más, porque al final
No fue la perfección lo que los unió, fue la verdad, el perdón y el coraje de elegir el amor, incluso cuando dolía. A veces, el amor verdadero no llega envuelto en perfección, sino en verdad, en segundas oportunidades y en la valentía de sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Leonardo? Comparte este video con alguien que crea en el poder del perdón. Dale like si alguna vez amaste con todo el alma, incluso cuando dolía, y quédate con nosotros para más historias emocionantes como esta, aquí, donde las emociones cuentan más que las apariencias. Gracias por ver, y hasta la próxima historia.